Buenos días, doctor y compañeros. Somos el grupo 1, el cual está integrado por Barreno Shirley, Coveña Javier, Guadalupe Eduardo, Villalta María Belén, Yumiseva María y quien les habla, Alison Domínguez. Vamos a realizar una simulación de audiencia sobre la acción de medidas cautelares. Para la misma hemos hecho énfasis al caso del recorte presupuestario para la educación superior. Buenos días a todos los presentes. Quien les habla es la doctora Alison Domínguez, secretaria de la Corte Constitucional del Ecuador. Quiero manifestar a los presentes que esta audiencia se llevará a cabo con el completo silencio y también no se permitirá la perturbación de la misma, dando así paso a la audiencia sobre la petición de medidas cautelares, misma que fue presentada en conjunto con una demanda de acción de incumplimiento respecto del dictamen número 120-EE20. Partes procesales tengan la bondad de encender sus cámaras. En este momento vamos a dar paso a la señora jueza de la Corte Constitucional del Ecuador, la doctora Shirley Barreno. Buenos días con todos los presentes. En mi calidad de jueza ponente de esta Corte Constitucional, soy la doctora Shirley Barreno. Nos encontramos convocados el día de hoy para que se lleve la audiencia única conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como el artículo 36 del mismo cuerpo legal establece que, de manera excepcional y de considerarlo necesario, la jueza o juez podrán convocar a los involucrados a una audiencia para ordenar medidas cautelares, como es en el presente caso. Señorita secretaria, por favor informe si nos encontramos en la fecha convocada para la audiencia y si están presentes las partes procesales necesarias para la realización de la misma. Además, certifique que los sistemas de audio y grabación se encuentren en perfecto estado de funcionamiento. Por disposición de la señora jueza, informo que siendo las 9 de la mañana del día 22 de septiembre del año 2020, fecha señalada para la realización de la audiencia, se encuentran presentes las partes que han sido previamente notificadas en calidad de accionantes, el doctor Javier Coveña y la doctora María Belén Villalta. En calidad de accionados, el doctor Eduardo Guadalupe como representante de la Procuraduría General del Estado y la doctora María Yumiseva como representante de la Presidencia de la República del Ecuador, así como también se confirma que los sistemas de audio y grabación se encuentran en perfecto estado de funcionamiento. Muchas gracias, señorita secretaria. Declaro instalada esta audiencia de la presente causa número 3420 y CS20 de la materia constitucional del tipo de proceso Garantías Constitucionales de Acción de Medidas Cautelares, la misma que se llevará a cabo bajo los principios de inmediación, celeridad, contradicción y concentración. A los sujetos procesales se les recuerda su derecho en forma personal y libre de presentar sus propuestas, intervenciones y sustentos. Les recuerdo además a los presentes que deben permanecer apagados sus micrófonos, guardar la debida compostura y respeto a fin de que se desarrolle la presente audiencia. Caso contrario, me veré obligada a impedirles que abandonen la reunión. Siguiendo con el proceso de esta diligencia, según lo ordena la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 14, cada persona posee el tiempo de intervención de 20 minutos, pero por cuestiones metodológicas, este se reduce a un máximo de 15 minutos cada interviniente. Siendo así, concedo la palabra a la parte accionante, por favor, el doctor Javier Coveña, y señorita secretaria, controlar el tiempo establecido para cada uno. Gracias, señora jueza. Debo empezar manifestando al poder ser escuchado dentro de la presente audiencia. Y bueno, sin agravios, quisiera partir con que fue el 4 de mayo del 2020 que presenté, al igual que con otros ciudadanos, una demanda de acción de incumplimiento respecto del dictamen número 120-EE20 emitido el 19 de marzo del 2020 por la Corte Constitucional, en conjunto con una petición de medidas cautelares. Es así que dentro de esta causa, el 6 de mayo del 2020, nosotros como accionantes presentamos una recusación en contra del doctor Hernán Salgado. En consecuencia, el presidente de la Corte Constitucional presentó su excusa en conformidad con el artículo 175, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y a su vez con el artículo 19 del mismo reglamento,
la cual dicha CUSA fue aprobada en el pleno, en el pleno extraordinario el 12 de mayo del 2020. Es por ello que manifiesta mi preocupación, ya que no se está cumpliendo con lo que la ley constitucional manda, ya que claramente se expresa en su artículo 165, numeral 2 de la Carta Magna de nuestra Constitución, la cual establece que utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación, es por ello que, asimismo, como el ministro de Finanzas no cumple con lo establecido en la ley, ya que él tiene potestad de hacer del uso del 15% como lo establece en el artículo 74 del Código Orgánico de Finanzas, la posibilidad de ampliar o disminuir el recorte que necesita el país, pero acorde a esto vemos cómo existe una actitud en contra de la ley y su forma de saber cómo manejar una economía, ya que él no aplica una economía contracíclica, sino que él está hundiendo la economía del país. Claramente lo notamos cómo es que en marzo se pagó 1.247 millones como deuda externa y dentro de este pago se refleja un pago de 506 millones a empresas privadas, lo cual se da un pago de cotizaciones ineficientes, donde se da una pérdida de alrededor de 1.000 millones. Es aquí donde esperamos cómo es que ese dinero se pudo usar para la educación y salud. Y este claro ejemplo se evidencia cómo es que el ministro de Finanzas insiste en un reajuste de educación superior sin pensar en la degradación del nivel de calidad superior. Sin más que decir, señora jueza, tras lo expresado, remito, solo queremos justicia y precaución lo establecido en la ley constitucional. Muchas gracias. Señor Coveñi. Ahora tiene la palabra la doctora María Belén Villalta, dentro de la parte accionante misma. Muchas gracias, señora jueza. Quisiera empezar mi intervención diciendo que la gravedad de lo ocurrido es evidente. El Estado, al reducir el presupuesto general dispuesto para las instituciones públicas de educación superior, está afectando, restringiendo el derecho a la educación, que afecta sobre todo a los hijos de los hogares más pobres, que son usuarios de la educación superior pública. Además, que está cometiendo un acto discriminatorio en razón de las condiciones económicas y asimismo que está condenando, por otro lado, a que la calidad de educación de los que menos tienen sea peor de aquellos que pueden pagar una educación privada. Es decir, se está perpetuando una desigualdad social. Con esto dicho y con los antecedentes que mencionó el doctor Coveña, y para hacer cesar la violación del derecho a la educación, que es un derecho constitucional, debido a que los despidos masivos y el recorte presupuestario en el sector de educación merman el efectivo goce del derecho a la educación que tenemos garantizado todas las personas, amparados en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 87 de la Constitución de la República, que permite solicitar medidas cautelares juntamente con una garantía jurisdiccional. Solicitamos a los jueces de la Corte Constitucional se ordene la suspensión provisional de los efectos del oficio circular número MEF VGF 2020-0003C, expedido por el viceministro de Finanzas de Ecuador, Fabián Carrillo Jaramillo, con fecha 16 de abril del 2020, y todos los actos subsecuentes derivados de la vigencia de referido acto administrativo hasta que se dicte la respectiva sentencia del presente caso. Eso es todo en cuanto a mi intervención. Gracias, señora jueza. Gracias, señores de la parte accionante. Continuando con el proceso, doy la palabra a la parte accionada, recordándole que cada uno tiene 5 minutos para su intervención. Por favor, prosigue el doctor Eduardo Guadalupe en representación de la Procuraduría General del Estado. Buenos días, señora jueza ponente. Para efectos del registro, mi nombre es Eduardo Steven Guadalupe Castillo y compadezco a nombre de la presidencia en representación de la Procuraduría General del Estado.
Empezaré señalando que según los artículos 235 y 237 de la Constitución, la Procuraduría General del Estado es un organismo técnico-jurídico, que dentro de sus funciones está la representación judicial del Estado y el patrocinio del mismo y de sus instituciones. En este sentido, señores jueces de la Corte Constitucional, es de vital importancia verificar si efectivamente las demandas propuestas hacen referencia a su supuesto incumplimiento por parte del Estado, en cuenta que la representación de esta acción es presentada en contra del oficio circular número MFG 2020-030 del 16 de abril del 2020. En este contexto, señores jueces, el 19 de marzo del presente año, el Pleno de esta Corte Constitucional aprobó el dictamen número 120 de constitucionalidad de la declaratoria del estado de excepción dispuesta mediante decreto ejecutivo número 1017 del 16 de marzo de este año. En este dictamen, señores jueces, ustedes se pronunciaron sobre la conformidad de la declaratoria del estado de excepción con respecto a las normas constitucionales, realizando de esta manera el control formal y material minucioso sobre el procedimiento de la declaración del estado de excepción, su temporalidad y las medidas ordenadas de dicho decreto. En este sentido, el contenido del decreto de este estado de excepción es el que determina el objeto del dictamen de constitucionalidad que emite la Corte Constitucional, toda vez que el decreto constitucional objeto del dictamen de la Corte Constitucional no hace mención a las facultades y competencias del Ministerio de Finanzas. Debemos afirmar que la Corte no realizó un control de constitucionalidad al respecto. A pesar de ello, los accionantes dentro de las causas presentes piden que la Corte les dé una mención que no fue dictada en el decreto del estado de excepción, ni fue objeto del dictamen de constitucionalidad, dado así que la Corte Constitucional ha sido enfática en resaltar que dentro de la acción de cumplimiento de dictámenes como es esta, a la Corte solamente le corresponde velar por la observancia del orden del marco constitucional, en cuanto se refiere a poderes públicos. En tal sentido, ni al decreto ejecutivo, ni en el dictamen emitido por la Corte Constitucional se hace relación al manejo de las finanzas públicas, las mismas que se realizan dentro del principio de seguridad jurídica. Cabe admitir que dentro de esta acción planteada, los accionados no pretenden la declaratoria del incumplimiento de algo que ha sido objeto de control por parte de la Corte Constitucional, sino que además de su pretensión es que se deje sin efecto el oficio circular de fecha de 17 de abril. En este contexto debe realizarse algunas precisiones, señores jueces y señoras juezas de la Corte Constitucional. Finalizo mi intervención, su señoría. Gracias. Gracias, doctor Eduardo. Tiene la palabra ahora sí mismo la accionada María Yumiseva. Buenos días, señora jueza ponente. Para efectos de registro, mi nombre es María Fernanda Yumiseva Pillajo y comparezco a nombre de la representación del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, el licenciado Lenny Moreno, en virtud del decreto ejecutivo 2 que se encuentra publicado en el registro oficial del 8 de junio del 2017, que mediante el cual se me delega la facultad para comparecer en cualquier calidad a nombre y en representación del señor presidente ante la Corte Constitucional del Ecuador como máximo órgano de interpretación y de administración de justicia constitucional del país. En mi calidad de secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, solicito le sirva declarar legitimada mi intervención en esta causa en la calidad antes invocada. Dentro de los argumentos de fondo de la petición de medidas cautelares mismas que fue presentada en conjunto con una demanda de acción de incumplimiento respecto al dictamen
1-20-EF, los accionantes se fundamentan en argumentos confusos y erróneos. Primero, con respecto a la vulneración a las competencias del presidente y de haber incurrido en la prohibición del numeral 2 del artículo 167 de la Constitución, es necesario presentar el error que han incurrido los accionantes, y este es creer que el estado de excepción suspende la vigencia del ordenamiento jurídico ordinario en materia de finanzas públicas. El estado de excepción no suspende la vigencia de las mismas. Por lo tanto, el ministro de Economía y Finanzas, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, durante la vigencia del estado de excepción y en el régimen constitucional ordinario, mantiene las atribuciones de dictar las políticas, normas y directrices respecto a los gastos permanentes y en gestión del presupuesto general del Estado. Frente a esta disposición, resulta ilógico que se pretenda que durante la vigencia del estado de excepción el presidente arroje una atribución privativa del ente rector en materia de finanzas públicas. 2. Con respecto al numeral 2 del artículo 165, no existe autorización que cambie el destino de los fondos de educación ni de salud para emplearlos en otros fines. Es producto del ejercicio de competencias contenidas en el numeral 10 del artículo 74 y del 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 3. Con respecto a la autonomía responsable del presupuesto institucional, la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 18, literal F, establece que la libertad de elaborar y ejecutar el presupuesto de las universidades públicas se observarán con los parámetros normativos establecidos del sector público. En este sentido, se reafirma que la normativa prevista en la Constitución para el estado de excepción no contiene disposición alguna que suponga que la vigencia y el alcance de la norma en materia de finanzas públicas se pueda suspender. Por lo tanto, incluso durante el estado de excepción, el Código de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley de Educación Superior se encuentran vigentes. Hasta ahí mi intervención, señora jueza. Gracias. Muchas gracias a las personas que participaron. La parte accionada, continuando con el desenvolvimiento de la presente audiencia, ¿desea efectuar la respectiva réplica de sus alegatos? No, señora jueza, no queremos ejercer nuestro derecho a réplica. Gracias. De igual manera, la parte accionante, ¿desea efectuar la réplica de sus alegatos? Únicamente recalcar, señora jueza, que el derecho a la educación es un derecho constitucional. Por ello, y como en calidad de juez de la Corte Constitucional, está en el deber de hacer respetar la normativa constitucional. Por eso exigimos que dé paso a las medidas cautelares presentadas en el caso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuando con esta diligencia, cabe mencionar que el artículo 87 de la Constitución de la República prescribe que se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. En este sentido, asimismo, el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dispone que las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y tendrán por objeto las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener. En el caso en que nos ocupe en concreto, la petición de medidas cautelares reúne el requisito de verisimilitud en los términos que señala la jurisprudencia constitucional, puesto que la demanda presentada por los accionantes se desprende que la información pública, además que dispone esta Corte, entendemos que el Ministerio de Economía y de Finanzas habrían disminuido el presupuesto de las instituciones de educación superior y por otro lado de la descripción realizada por los accionantes, se puede presumir razonablemente que la presunta reducción al presupuesto de las instituciones de educación superior podría amenazar en forma inminente el derecho a la educación
De aquí se cumple con el requisito de inminencia. Además, la petición contiene argumentos que justifican la intensidad del daño, en razón de que una potencial reducción del presupuesto para la educación superior puede considerarse como grave. Consecuentemente, esta Corte Constitucional encuentra que el pedido de las medidas cautelares sí es justificado en la vulneración del derecho que se pretende evitar, así como reúne todos los requisitos de procedibilidad previstos en el ordenamiento jurídico. El Pleno de la Corte Constitucional resuelve, en primer lugar, disponer a las autoridades del Ministerio de Economía y de Finanzas y así como a las demás autoridades de la función ejecutiva que corresponda, suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Asimismo, como segundo punto, se dispone detener los efectos del oficio circular número MEF-VGF 2020-0003, exclusivamente en lo que respecta al aspecto presupuestario de las instituciones de educación superior, hasta que la Corte adopte una decisión de fondo sobre la presente demanda. Siendo la 1 de la tarde del día 22 de septiembre del año 2020, se cierra la grabación de la presente audiencia. Partes procesales pueden retirarse de la reunión. Pues bien, como comentario final de la decisión que tomó la Corte Constitucional, podemos decir que al disponer que las autoridades correspondientes suspendan y se abstengan de realizar cualquier modificación presupuestaria y al aprobar las medidas cautelares fue correcto, ya que si bien es cierto, una de las formas de proteger los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico son las de hacer efectivo las medidas cautelares, con la finalidad de que si un derecho está siendo vulnerado, se restrinja a futuras violaciones en el ámbito de este derecho. Debemos tomar en cuenta que la reducción presupuestaria atenta contra el derecho a la educación, y eso es justamente lo que le conviene al poder, ya que al Estado no le interesa que el pueblo se eduque, porque al estar la ciudadanía educada y correctamente informada, la realidad del país cambiaría. Es así que en este punto es preciso tomar en cuenta que a donde vaya nuestra educación, irá nuestro país. Gracias.